Buenos días, vamos a empezar el tema 14, que va a ser el último que vamos a dar en esta tercera evaluación y por elección vuestra es la transición hacia la democracia en España, ¿vale? Vamos a dar el tema de la transición. Pensaba haberme metido también en los últimos gobiernos, o sea, en los primeros gobiernos de democracia después de la transición, hablar un poco de las legislaturas de Felipe González, de Aznar, e incluso de Zapatero, quizá incluso llegando a Rajoy, pero es demasiado, así que solamente nos vamos a centrar en la etapa de la transición, que como veis las fechas que manejo pues son de 1975, es decir, desde que muere Franco, el 20 de noviembre de ese año, si recordáis, hasta el año 82, con la victoria electoral del PSOE, que es un poco para muchos, y me incluyo, lo que cierra la transición. Hay algunos que llevan la transición hasta la aprobación de la Constitución de 1978 y otros que la llevan más lejos, hasta en fin, hasta la entrada de España en la Unión Europea, en la Comunidad Económica Europea, como se llamaba en aquel entonces. Pero bueno, yo creo que después del golpe del 23F, que luego lo veremos, que mostraba cómo la democracia española todavía estaba débil en el año 81, y que en el 82 ganara por mayoría absoluta un partido como el Partido Socialista, que era antagónico, ¿no? O que se percibía como antagónico a lo que había sido la dictadura, yo creo que cierra definitivamente la transición, ¿no? Independientemente de luego cómo fuera las legislaturas de Felipe González. Creo que cierra un proceso que en algunos sentidos continuó, porque es verdad que precisamente lo que vamos a ver es cómo en España no hay una ruptura drástica con la dictadura, sino que el régimen se va a ir transformando poco a poco en una democracia y de hecho van a jugar un papel clave sectores que hasta ese momento habían sido miembros del régimen. El propio Adolfo Suárez era quien lideraba el movimiento nacional, es decir, él claramente era un demócrata, pero venía del franquismo. Es que, digamos que si querías dedicarte a la política en aquel momento, no te quedaba más remedio que estar dentro del movimiento nacional. Aún así, también veremos cómo la transición no solamente se hizo desde los sectores del poder, digamos, sino también desde la oposición hasta que fue legalizada y también el papel que tuvieron las clases sociales. Bueno, no me entretengo más y vamos a ir viéndolo poco a poco. Bueno, aquí tenéis precisamente una imagen en el momento en el que se legaliza el Partido Comunista de España, el PCE, que fue un, un hito importante dentro de la transición, ¿no? Porque es verdad que con Suárez se empezaron a legalizar los partidos políticos y se empezó pues eso con el PSOE, con otro tipo de partidos, pero el PCE, los comunistas se veían todavía como la bestia negra del régimen, ¿no? Entonces la legalización del Partido Comunista fue visto como todo un paso, que por cierto en aquel momento tenía muchas simpatías a pesar de estar legalizado, no tenía, o sea, tenía mucha más fuerza de la que pueda tener a día de hoy un partido de estas características y fue legalizado, con lo cual eso fue un paso importante en la transición, ¿no? Ya veremos que a cambio el PCE se comprometió más adelante a determinadas cosas que obviamente no estaban en su programa, como aceptar la monarquía, etcétera, ¿no? Bueno, cuando, cuando muere Franco el 20 de noviembre del 75, Juan Carlos de Borbón, en cumplimiento de la ley orgánica del Estado, es proclamado rey, sucesor de Franco en la jefatura del Estado, por tanto, por las Cortes 2 días después, ¿no? Y de hecho el discurso que da en un primer momento Juan Carlos mezcla elementos de respeto al régimen, digamos, parece que va a haber una continuidad, pero también introduce ciertos elementos que pueden ser tomados como un cierto aperturismo, ¿no? Sin embargo, en el gobierno se mantiene Carlos Arias Navarro, que ya lo vimos en el tema del franquismo, era un continuista, era un miembro de lo que llamamos el búnker, del sector duro del franquismo, ¿no? De los que querían continuar con la dictadura. Mientras que algunos empiezan a ver en el talante del rey la posibilidad de que haya un cambio, ¿no? Aunque otros lo ven como una garantía, ¿vale? No se sabe muy bien qué papel va a tomar todavía en la historia Juan Carlos de Borbón. La oposición el régimen, que ya había estado activa durante los últimos años de la dictadura, ahora piensa que es el momento idóneo para presionar y conseguir la democratización del país.
Además, el malestar social iba en aumento debido a la crisis del 73, al aumento del paro, que afectó mucho a España en la década de los 70. La democracia española iba a nacer precisamente marcada por esas tensiones económicas que hicieron aumentar el paro, tanto, ¿no? Así que hubo una continua movilización en la calle y se mantuvo la represión. No os penséis que muerto Franco desaparece la represión y desaparece el franquismo. El franquismo sigue vivo y la policía sigue actuando de la misma forma, o sea, reprimiendo las protestas y huelgas estudiantiles de la misma forma que había hecho con Franco vivo. Aún así, la presión internacional va a jugar también un papel clave en la transición hacia la democracia, porque desde toda Europa se empieza a ver como que el régimen franquista no tenía ningún sentido, la dictadura, mantener la dictadura, había muerto Franco, ya había sido muy criticado previamente, si recordáis, después de las últimas ejecuciones del franquismo se habían retirado embajadores, así que hay una presión internacional para que España se mantenga en unos parámetros, o sea, perdón, evolucione hacia unos parámetros democráticos y no siga siendo una dictadura que no tiene ya sentido en el panorama europeo de los años 70, ¿no? Así que bueno, la presión de la calle, la oposición clandestina, ciertos sectores de dentro del movimiento nacional, es decir, de dentro de la dictadura, que son partidarios de una cierta apertura, el posible papel que juegue el rey y, eh, y ya digo, y estas presiones internacionales, junto con esa división del régimen entre los aperturistas y el búnker, pues favorecen un clima, pues ya digo, de transición hacia la democracia, aunque esto no va a ser tan fácil y va a llevar su tiempo y además hay que hacerlo con cierto tacto para que los sectores más inmovilistas del franquismo no se rebelen e intenten dar pasos hacia atrás, ¿vale? De hecho, pensad que en ese momento en el gobierno el que está es Carlos Arias Navarro, que es un inmovilista. Y bueno, respecto a los factores favorables a la transición, lo que tenéis ahí, los cambios que se habían ido dando en la sociedad española, con la modernización económica de los años 60, el intercambio cultural, el relevo generacional, era una sociedad más abierta, más influida por aspectos internacionales, más moderna, de alguna forma, que chocaba con esa dictadura que había en España, la presión social, de toda la movilización que hubo en los años 70 en las universidades, desde el mundo obrero, todo este tipo de manifestaciones pues van a ser favorables a la democratización del país. El talante de algunos de los nuevos dirigentes, como el papel que va a jugar el rey, el papel que van a jugar algunos políticos como Fernández Miranda o como el propio Suárez, por supuesto, y por supuesto el papel de la oposición, no solamente de los que estarían en el gobierno, herederos de, ya digo, del gobierno postfranquista, sino de la oposición que, si recordáis, se había organizado en torno a esa plata junta, ¿no? Que había surgido de la plataforma democrática y la Junta de Convergencia, ¿no? Bueno, pues esta plata junta alcanza acuerdos con los gobiernos de Suárez desde el año 76 y poco a poco se irá legalizando los partidos que los formaban, ¿no? Como veremos. Y además el fracaso político del franquismo, ¿no? Mientras que Arias Navarro, que representaba la continuidad del franquismo, se ve obligado a dimitir en el 76 por no contar con los apoyos del rey, por el aumento de las presiones internacionales. Bueno, el rey fuerza de alguna forma su dimisión y será Suárez el que le suceda. Eso abrirá también, desde luego, el camino hacia la transición, ¿no? Y por supuesto el contexto internacional favorable, ¿no? La presión de otros estados, especialmente los de la Comunidad Económica Europea, lo que luego más adelante sería la Unión Europea, ¿no? Que en aquel momento tenía ese nombre. Bueno, Carlos Arias Navarro intenta mantener, como ya digo, el franquismo sin Franco. El rey jura las leyes fundamentales, jura lealtad a los principios del movimiento nacional, pero en la práctica está habiendo movimientos dentro del franquismo hacia otra dirección. El gobierno que forma Arias Navarro estaba poco cohesionado y había gente como Fraga, que venía también del régimen, que había sido ministro franquista, si recordáis, que tenían un talante algo más reformista y eso chocaba con el criterio, pues ya digo, de estos sectores más duros, ¿no? Esto hace que Arias Navarro empiece a ser cuestionado, o sea, de una forma encubierta, no a plena luz del día, pero sí que se empieza a ver que no tiene tanto liderazgo, la oposición se moviliza y además el terrorismo de ETA y del Grapo se intensifican en estos momentos.
En, eh, en estos momentos ocurren los llamados sucesos de Vitoria, cuando hay toda una protesta, una serie de abucheos a los reyes que van por parte del nacionalismo vasco, que van a Vitoria, y la policía reacciona de una forma muy contundente y llega a haber hasta 5 muertos en estos altercados. Ante esto, Arias Navarro se ve cada vez más cuestionado y el rey fuerza su dimisión, es decir, le retira su confianza de alguna forma y él, viéndose sin apoyos, dimite y en estos momentos va a empezar toda una serie de movimientos para nombrar a otro dirigente con un talante más aperturista. El papel de la oposición, como ya digo, va a ser muy importante, ¿no? De esa Junta Democrática y de esa plataforma de convergencia se habían, que bueno, una la dirigía el Partido Comunista y otra el Partido Socialista, pues se acabarán uniendo en la Plata Junta, que ya hemos dicho, ¿no? Con el objetivo no de una transición a la democracia, sino de una ruptura democrática, que eso es los dos grandes ideas que se contraponían en el momento. Si debía avanzarse hacia la democracia como una transición desde el franquismo o como una ruptura con el franquismo, que es lo que proponía la Plata Junta y la oposición de la calle, ¿no? Al final triunfa la transición, pero la transición era transformar el Estado franquista en una democracia, mientras que la ruptura suponía romper con todo el pasado y hacer algo nuevo, ¿no? Claro, aquí hablábamos de la idea de romper con la monarquía, de romper con esa idea de que la llegada a la democracia la debían de hacer miembros aperturistas del franquismo, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa? Que al final, bueno, se impondrá la idea de transición, como veremos más adelante, ¿no? Bueno, se pedía una amnistía general, es decir, que se liberara a todos los presos, que se dejara de perseguir a la gente por sus ideas políticas, que se formara un gobierno provisional, que se reconocieran las nacionalidades. Bueno, todas estas ideas se hará eco luego futuramente Suárez, ¿no? Y claramente habrá un malestar muy claro, pues eso, con las políticas de Arias Navarro. Y en ese momento es cuando llega Adolfo Suárez, ahí lo tenéis, fotografiado fumando. Fijaos que ahora los políticos ya no se dejan fotografiar fumando, no es que no fumen, pero de hecho se sabe que hay algunos que fuman como carreteros, pero en aquella época es que fumaban todos y estaban incluso en el Congreso fumando a veces, ¿no? Se les ve. Entonces, bueno, me hace gracia por eso la imagen, ¿no? Porque a día de hoy es algo que los políticos intentan cuidar su imagen en ese sentido y no salir con el cigarro en la boca o en la mano, ¿no? Bueno, el rey nombra a Adolfo Suárez, que era en aquel momento secretario del Movimiento Nacional, lo nombra presidente. Y Suárez va a intentar mantener un gobierno de talante reformista acercándose a personalidades pues como por ejemplo Torcuato Fernández de Miranda, que será presidente de las Cortes y va a acelerar muchas de las reformas que se van a hacer dándoles el procedimiento de urgencia para no tener que debatirlas en las Cortes y aprovechar incluso los propios mecanismos que establecían las leyes franquistas para que no se dialogara en las Cortes, aprovechar para volverlo contra su contra y aprobar de una forma mucho más rápida, sin tanto debate, pues este tipo de leyes que abría las puertas a la democratización de España, digamos, ¿no? Suárez además va a estar en contacto permanente con la oposición, muchas veces a escondidas, porque muchos sectores de este posfranquismo no lo veían bien, claro, pero va a estar en contacto con Felipe González, que era el líder de la oposición por el Partido Socialista, con Fraga, que en fin, que encabezaba una derecha reformista, digamos, que se empezaba a distanciar del franquismo de alguna forma, o con, por ejemplo, incluso con Santiago Carrillo por el PCE, ¿no? Que en aquel momento, ya digo, era la bestia negra para el franquismo, pero que más adelante será democratizado. Bueno, se va a hacer toda una serie de reformas políticas, como la disolución del Tribunal de Orden Público, que en fin, que era un aparato para la represión de los opositores, la disolución también del movimiento nacional, con el reconocimiento de los partidos, de los grupos políticos, desaparecía el movimiento nacional, del que había sido secretario general el propio Suárez, o la ley de amnistía política, que permitía que volvieran a España muchos de los que habían sido represaliados o que pudieran salir a la luz y se les dejara de perseguir por sus ideas políticas. Así que cambios muy importantes, ya digo, entre el año 76, 77 y durante este primer gobierno de Suárez se va a intensificar el terrorismo mucho, tanto desde grupos como el Grapo, de extrema izquierda, o desde la ETA, ¿no?
como también desde la ultraderecha, que no es partidaria de estos avances hacia la democracia, y, por ejemplo se van a crear grupos como Fuerza Nueva, que era un grupo fascista, ¿no? Surgido pues de la Falange, etcétera, con Blas Piñar a la cabeza, como veis ahí, que hizo también atentados desde la extrema derecha, y como ya digo, ¿vale? Como el más famoso de ellos, por ejemplo, el de la matanza de los 5 abogados laboralistas de Atocha, los asesinatos de Atocha, que, bueno, como curiosidad, dentro de ese despacho de abogados estaba Manuela Carmena, que obviamente no murió en el atentado. Hubo muchas intentonas golpistas, incluso también hubo algunas intentonas golpistas para volver al orden por de los sectores más reaccionarios del franquismo, como la llamada Operación Galaxia, y como por supuesto luego el 23F, cuando Tejero intentó volver al franquismo. O sea que el franquismo todavía estaba muy vivo, o sea que Suárez tenía que andarse con mucho ojo con las actuaciones que llevaba a cabo. No podía hacerlas, o sea, no podía actuar con total libertad, sino que tenía que moverse en un equilibrio entre ir avanzando hacia la democracia, dialogar con otras fuerzas políticas y al mismo tiempo no provocar a los sectores más inmovilistas del régimen, ¿no? Y esto además en un clima de marcado malestar social por la crisis económica, con muchas huelgas, con mucho paro y con una movilización democrática continua en las calles, con muchas protestas, muchas manifestaciones, que ojo, esto también fue la gasolina de la transición. Es decir, no hay que ver la transición solamente como un movimiento de los grandes hombres, a pesar del papel destacadísimo que tuvo gente como Suárez. Desde luego la movilización en las calles, sabiendo que esa movilización muchas veces era respondida con gran dureza por la policía, o que había gente como esta, como lo que os estoy diciendo, este terrorismo de extrema derecha que actuaba contra estos grupos, fue clave también en la consecución de la democracia en España. La movilización de la gente y de la oposición, no solamente desde el gobierno, que tuvo un papel fundamental, desde luego, Adolfo Suárez, pero también fuera del gobierno. Y en esta se aprobó la Ley para la Reforma Política, que fue sin duda el proyecto más ambicioso de este primer gobierno de Suárez, porque permitió avanzar desde la legalidad franquista, desde las leyes fundamentales, hacia poco a poco hacia la democracia. Es decir, sin saltarse la ley, poco a poco la fue reformando hasta convertir España en un Estado más o menos democrático. Fue avanzando hacia un Estado que cada vez iba teniendo más elementos democráticos, ¿vale? Así que se impone la idea de la transición frente a la ruptura con el pasado, como vemos. Entre los objetivos de esta ley estaba, pues eso, lo que veis ahí: recuperar la soberanía nacional, que las Cortes fueran elegidas por sufragio, es decir, que se votara, que volviera a haber elecciones, que se elaborara una constitución, que se declararan derechos fundamentales, que hubiera separación de poderes, en fin, todo lo que era lógico en un sistema democrático y que no existía en España. Para ello hubo contactos con los sectores, digamos, que habían mantenido el régimen de alguna forma, como la Iglesia, el Ejército, la gran empresa, y también con la oposición, con los procuradores en Cortes, es decir, con lo que a día de hoy llamaríamos los diputados. Así que estuvo en permanente contacto con todos los sectores de la sociedad y de la política, y de la economía también, y se debatió en las Cortes mediante ese procedimiento de urgencia para aprobar la ley del referéndum, que entró en vigor más adelante, y mediante referéndum se aprobó esta ley para la reforma política, que fue un paso clave hacia la democracia, ¿vale? Que se acompañó además de la amnistía, como ya he dicho, de la legalización de los partidos, etcétera. Y aprobada ya esta ley de reforma política, que abría las puertas a la democracia, se convocan las primeras elecciones libres desde la Segunda República, ¿vale? Es decir, las primeras elecciones que se habían vivido desde el año 36. Estamos hablando del año 77, fijaos en todo el tiempo que había pasado, ¿no? Se convocan además elecciones a Cortes constituyentes, además, ¿vale? Que van a elaborar una constitución. Se legaliza el PCE, como hemos visto, y todos los partidos. Y bueno, Carrillo, que era el líder del Partido Comunista, se compromete a aceptar todas las instituciones a cambio de su legalización. Esto genera gran malestar entre el búnker, que ven como esto ha sido una clara jugada contra lo que quedaba del franquismo. Bueno, lo que quedaba, sigue quedando mucho, ya veremos. Porque se ha legalizado ni más ni menos que al Partido Comunista, que era el enemigo por excelencia, ¿no?
Bueno, las principales fuerzas políticas después de las elecciones del 77 van a ser la UCD, la Unión de Centro Democrático de Adolfo Suárez, un nuevo partido que se había creado ahora, por el que se presentaba Suárez, que va a ganar con una holgada mayoría, porque la gente veía a Suárez claramente como el que podía hacer esta reforma, el que tenía más consenso en torno a él. También van a obtener buenos resultados la Alianza Popular de Fraga, aunque en este momento son modestos. Alianza Popular era un partido de derecha que con el tiempo acabaría evolucionando hacia lo que a día de hoy es el Partido Popular, es decir, el PP, que en este momento se llamaba así, Alianza Popular con Fraga. No tenía ni mucho menos la fuerza que tiene a día de hoy el PP o que ha tenido en legislaturas pasadas el PP. Era un partido de los principales, pero minoritario si se compara con lo que luego ha crecido. El PSOE, que sí que arrancó con fuerza, aunque luego ganó más, con Felipe González. El PCE, el Partido Comunista, con Santiago Carrillo. Y otros como el Partido Democrático de Cataluña, Esquerra Republicana de Cataluña o el Partido Nacionalista Vasco, ¿vale? Que, en fin, representaban a esos nacionalismos que tenían fuerza en España, que por primera vez, después de mucho tiempo, volvían a tener representación. Bueno, la oposición, como ya he dicho, se moviliza con esa plata junta. En fin, esto lo paso un poco rápido porque ya hemos hablado de ello. Aumenta la afiliación sindical, continúa la movilización en las calles y se desarrolla esa cultura progresista fomentada pues desde el mundo del cine, de la música, del periodismo. Ahí tenéis un cartel electoral con Felipe González, ¿no? Con el Partido Socialista, que acabaría convirtiéndose en el líder de la oposición. Y en estos momentos se forma un acuerdo entre toda la oposición, entre los principales partidos, entre todos, desde Alianza Popular, la UCD, el PSOE, el Partido Comunista, para firmar los pactos de la Moncloa, que habréis oído ahora con la crisis del COVID que se ha hablado de nuevo de ello, ¿no? De ese acuerdo entre todas las fuerzas políticas. Bueno, ¿qué se acuerda? Pues ante la crisis económica, el objetivo era medidas para reducir la inflación, devaluar la peseta, hacer acuerdos con los sindicatos sobre las subidas salariales, es decir, negociar incluso que no se subieran los salarios. Los sindicatos se comprometen a esto, que iba en contra de sus principios a cambio de otro tipo de medidas. Y actuaciones también de tipo político y jurídico que modernizaban España, ¿vale? Y los democratizaban aún más, ¿vale? ¿Qué pasa? Que algunos de estos acuerdos, pues en fin, tuvieron malos resultados para la clase trabajadora y los sindicatos perdieron credibilidad, igual que el Partido Comunista. Así que bueno, los pactos de la Moncloa fueron todo un símbolo del consenso entre los grupos políticos, pero a algunos les fue mejor que a otros, digamos. Respecto a las elecciones de 1977, después de la ley de la reforma política, pues las Cortes habían quedado divididas en dos cámaras, el Congreso y el Senado, y la votación al Congreso se haría, pues como a día de hoy, con la ley DONT. Es decir, una votación mayoritaria que se hace por territorios y que favorecía de alguna forma a los partidos mayoritarios y a los nacionalistas, como a día de hoy. No vamos a entrar en mucho detalle en eso. En cualquier caso, como ya digo, gana la UCD, seguida del PSOE, el PCE y Alianza Popular y luego partidos nacionalistas. Se crea una especie de bipartidismo imperfecto con la UCD y el PSOE, aunque tienen también buenos resultados otros partidos, como ya digo, como el Partido Comunista o la Alianza Popular. Suárez presidirá un gobierno sin mayoría absoluta. Esto lo obliga a seguir formando acuerdos con otros partidos y en fin, se aprueban en estos momentos las preautonomías del País Vasco y Cataluña. Todavía no se ha aprobado la Constitución, pero ya se les da una cierta autonomía. Y empiezan las negociaciones para elaborar una Constitución, aunque no habían sido elecciones en principio a Cortes Constituyentes. Ahí tenéis los resultados de estas elecciones de 1977. Como veis, se queda al borde de la mayoría absoluta, pero no la consigue la UCD. Y le sigue con bastante fuerza el PSOE y a cierta distancia, bueno, a bastante distancia, el Partido Comunista, que como veis tenía bastante fuerza, a pesar de que esté lejos de la fuerza que tienen estos dos partidos. Era tercera fuerza en España, y Alianza Popular. Ahí tenéis por provincias, pues bueno, veis que en la mayor parte de España ganó la UCD de Suárez,
excepto en algunas zonas como Valencia, Alicante, la mayor parte de Andalucía, Asturias o Barcelona, donde gana el PSOE, y en algunas zonas del País Vasco, donde gana el PNV, o zonas como Lleida y Girona, que gana, en fin, el partido de Pujol, ¿no? El nacionalismo catalán. En estos momentos es cuando se elabora la Constitución de 1978, que luego comentaremos más en detalle en un vídeo aparte. Para eso se creó una comisión de asuntos constitucionales dentro del Congreso que la formaron los llamados 7 padres de la Constitución española. Quizá hayáis oído hablar de los padres de la Constitución española, los encargados de redactarla. En función de la fuerza que tenían en el Congreso, pues bueno, fueron 3 representantes por la UCD, 1 por el PSOE, 1 por Alianza Popular, 1 por el Partido Comunista y 1 por la llamada minoría catalana, que era un grupo que aglutinaba pues tanto al Partido Democrático de Cataluña como a Esquerra Republicana, digamos, ¿no? Bueno, estos fueron Gabriel Cisneros, José Pedro Pérez Llorca y Miguel Herrero de Miñón por la UCD, Pérez Barba por el PSOE, Fraga, el propio Fraga, el líder del partido por la AP, Soler Tura por el Partido Comunista y Miquel Roca por minoría catalana, ¿vale? Después de muchos debates, de tiras y afloja sobre cuestiones que eran muy polémicas, por ejemplo la monarquía, el PCE no podía aceptar así sin más la monarquía, era un partido claramente republicano y sin embargo al final acepta, da su brazo a torcer en ese sentido, del mismo modo que otros partidos como AP, Alianza Popular, no quería renunciar a la buena relación entre Estado e Iglesia. Así que bueno, tiene que ceder en algunos aspectos, pero sí que se mantiene no se llega a un Estado laico del todo, pero sí que se mantiene una separación Estado-Iglesia. El tema de las autonomías también levantó ampollas, porque obviamente el nacionalismo catalán y otros nacionalismos eran partidarios de ellas, mientras que otros lo veían como un atentado para la unidad de España, etcétera. O sea que hubo que ceder, todos tuvieron que ceder en algunos puntos y llegar a consensos, ¿vale? De ahí esa cultura del consenso que se crea con la transición, ¿no? Que tantas veces se ha dicho. El texto fue aprobado en el Congreso y en el Senado en octubre y fue votado en referéndum popular por la antigua ley del referéndum en el 6 de diciembre de ese año, que es el día de la Constitución, es el día que se celebra la Constitución. No es cuando se aprobó, pero es cuando se votó, cuando la votó el pueblo español. Votó un 66% del censo y de los que votaron la aprobaron el 87% de los votantes, es decir, el sí arrasó, ¿vale? Fue sancionada por el rey a finales del año, el 27 de diciembre, y fue publicada en el BOE con efecto inmediato 2 días después. Así que bueno, fue un largo proceso, pero el día que se celebra, el día de la Constitución, es cuando fue votada en referéndum popular. Después de esto se disuelven las Cortes y se convocaron nuevas elecciones, en las que vuelve a salir la UCD. Bueno, vuelve a ganar la UCD, pero este gobierno de Suárez, este nuevo gobierno, va a ser más débil debido a la crisis económica, al malestar social que va a haber, a las huelgas. Pues ante tantas críticas, incluso dentro de su propio partido, pero también desde la oposición, desde la sociedad, Suárez dimite, abandona, y el 23 de febrero del 81, el famoso 23F, mientras se procedía a la investidura de su sustituto, Leopoldo Caldo Sotelo, que fue el presidente más breve de la democracia, estuvo apenas un año, fue un gobierno de transición, tuvo lugar el famoso golpe de Estado de Antonio Tejero en el Congreso de los Diputados, cuando Tejero, al mando de un grupo de guardias civiles, da ese golpe de Estado, que lo habréis oído, ¿no? El famoso "se sienten coño", ¿no? Que llegó a pegar un par de tiros dentro del Congreso, todavía están las muescas de los balazos, con el objetivo de volver a la dictadura, de acabar con las reformas de la democracia, ¿vale? Y ahí tenéis la imagen famosa de Tejero intentando tomar el control. Bueno, al mismo tiempo otro militar, Millán del Bosch, había tomado el control en Valencia, había sacado los tanques a la calle, y el objetivo era conseguir el apoyo del rey y que se sumara el ejército para acabar con la democracia española y volver a ese régimen nacional católico, al franquismo, ¿no? Fue un día de máxima tensión y se ha dicho muchas veces que fue clave el papel del rey llamando a
llamando al orden y desmarcándose del golpe de Estado, deslegitimándolo, ¿no? La falta de apoyos entre el ejército también fue clave y la unidad de todos los partidos frente a esto, pues hicieron fracasar el golpe. Tejero fue arrestado y Millas del Bosch también, acabaron en la cárcel y por suerte no prosperó el golpe de Estado. Pero daba de alguna forma el 23F demostró que la democracia española era todavía muy joven y que podía haber intentos involucionistas. También es verdad que demostró que el franquismo ya no tenía la fuerza que tenía y que no se había sumado suficiente. O sea, que a pesar de tener la fuerza para haber dado un golpe de Estado, no tenía la fuerza suficiente para llegar a cuajar, ¿no? Y que al final el rechazo de la sociedad era mayoritario. Fue la prueba de fuego, digamos, de la democracia española, este 23F del 81. Y fue por suerte el último golpe de Estado que se ha dado en España, rompiendo con una tradición que, como hemos visto en la asignatura, viene desde el siglo XIX y que ha sido constante en la historia de España. Y en el 82, en las últimas elecciones que vamos a ver, se convocan nuevas elecciones y ahora el PSOE vence con una mayoría absoluta, con una mayoría enorme, con una gran diferencia. Quizá la gente había ido votando a Suárez hasta el momento con la idea de que él era el que podía reformar de verdad la democracia, pero una vez ya consolidada la democracia, o más o menos consolidada la democracia en España, se vota a un partido totalmente nuevo que ya fuera rupturista con el pasado, o así era como se veía el PSOE, ¿no? Luego no lo fue tanto, aunque en algunas cosas sí, pero se vota al Partido Socialista Obrero Español, ¿no? Con lo cual, aquí sí, yo creo que sí que se ha dado un giro total con lo que había sido la dictadura, ganando ya por primera vez en mucho tiempo en España la izquierda. Así que, bueno, Felipe González se convierte en presidente del gobierno y lo será durante mucho tiempo, dado que ganará 4 elecciones, o sea, estará hasta el año 96, desde el 82 hasta el 96, eso ya no lo vamos a ver. Pero bueno, para muchos historiadores esto, después del fracaso del golpe del 23F y la victoria del PSOE, cierra el ciclo de la transición, abre ya una nueva etapa en la historia de España, aunque algunos piensan que hasta que no queda España dentro de la Comunidad Económica Europea, en el 86, lo que a día de hoy es la Unión Europea, no acaba la transición. Ya digo que los gobiernos de Felipe González durarían hasta que Aznar vence las elecciones en el 96, poco a poco fue perdiendo fuerza, no tuvo mayorías tan grandes como la del 82, pero sí que es verdad que consiguió ganar en 4 ocasiones seguidas. Ahí tenéis los resultados de las elecciones del 82, veis, en fin, la fuerza que tenía el PSOE, veis cómo esa coalición popular que la formaban Alianza Popular y los grupos que se habían ido de UCD, que como veis perdió muchísima fuerza, la UCD prácticamente desapareció después de Suárez, ¿vale? O sea, después de que Suárez dimitiera del gobierno, pues perdió muchísima fuerza y acabó desapareciendo poco después. El Partido Comunista también perdió muchísima fuerza, se dio un batacazo electoral, ¿vale? Y, en fin, el PSOE ganó mucha fuerza. De hecho, comparando con el mapa que hemos visto antes, aquí ganó por mayoría el Partido Socialista en casi todas las circunscripciones de España, excepto en aquellas zonas controladas por el nacionalismo catalán o vasco, como veis, ¿no? En Girona, en Vizcaya y Guipúzcoa, y algunas zonas que tradicionalmente han votado más a la derecha, pues como veis, la mayor parte de Galicia o algunas de las provincias de Castilla y León, ¿no? Bueno, hasta aquí el tema de la transición. Nos quedaría ver un vídeo sobre la Constitución. Volveríamos atrás para comentar un poco la Constitución española del 78, que es la que sigue vigente a día de hoy. Y, o sea, es decir, es nuestra Constitución y que, bueno, ha tenido alguna pequeña reforma, pero prácticamente se mantiene como se aprobó en el año 78. Así que querría acabar este curso, digamos, o los contenidos de este curso, comentando un poco algunos aspectos de la Constitución española, ¿vale?